en 2012, pero no es eso lo que dicen todos los organismos internacionales. Ahora mismo acaba de salir un teletipo de unos expertos que dicen que la recesión acabó en Estados Unidos en junio de 2009. Sí, a ver, yo sigo diciendo que la crisis ya ha comenzado ahora entre julio y agosto. Hay tres datos para mí que son muy importantes que ponen de manifiesto este empeoramiento de la situación. Por un lado, en Estados Unidos se está hablando de un segundo plan de estímulo, con lo cual se reconoce que el plan de estímulo que se hizo anteriormente no ha funcionado. En segundo lugar, el Banco Central Europeo ha dado barra libre para que los bancos que necesiten, las instituciones financieras que necesiten, vayan a recoger el dinero que les haga falta y atención ahora, durante el tiempo que haga falta. Y en tercer lugar, se han publicado unos stress test, las famosas pruebas de estímulo de la banca, que ponen de manifiesto cosas que la verdad son bastante increíbles. El decir que la problemática de la banca europea se va a resolver con 3.500 millones de euros, pienso que es bastante poco significativo. Sí, pero es decir... Sí, señor Becerra, quería decirle, bueno, entre que se solucione el problema, que haya que inyectar más dinero y que esto vaya a ser una debacle, algo todavía mucho peor que lo que hemos pasado, hay una distancia. Sí, yo lo que pienso, como decía, es que la crisis ha empezado ahora, iremos cayendo suavemente, pero de forma imparable, y a partir de diciembre, enero es cuando vendrá auténticamente la caída. Es decir, donde estamos ahora es en una situación en la que la gente aún espera el milagro, aún cree que el milagro es posible, se quiere creer que eso es así, pero que, por otra parte, esto no acaba de arrancar. Hay una serie de datos que son muy significativos. Por ejemplo, el consumo de combustible ha caído. En muchos restaurantes la facturación media por mesa ha caído. En zonas turísticas, como por ejemplo en Cataluña, el precio de las habitaciones de hoteles este verano ha caído. Es decir, no se ha producido un hundimiento de golpe, un hundimiento en cascada, esto yo nunca dije que se produciría, pero sí que se está produciendo un deslizamiento desde una situación creada a base de unos planes de estímulo que ya han dado de sitio lo que podían dar. Y entonces lo que estamos viendo ahora en Alemania, por ejemplo, veíamos la Comisión Europea la semana pasada, estaba muy contenta, mejoró las previsiones, dice que Alemania puede tirar por encima del 3%. ¿Esto que estamos viendo, según usted, qué es? ¿Un espejismo? A ver, lo que estamos viendo son dos cosas. En primer lugar, lo que estamos viendo, y de esto no se habla, es un enfriamiento en el tipo de crecimiento, o en el ritmo de crecimiento, mejor dicho, del sector industrial alemán. Esto no se está diciendo y está pasando. El sector industrial alemán lleva 2 meses cayendo. En segundo lugar, Alemania se ha beneficiado enormemente de la debilidad del euro para exportar. Y en tercer lugar, y esto se olvida, el 50% del PIB alemán se basa en las exportaciones. ¿Quién le está comprando a Alemania? Los países, sobre todo China o Estados Unidos, que le están comprando a base de un crédito o a base de unos tipos de cambio que han bajado. Yo sinceramente soy bastante pesimista con respecto a Alemania, no ahora evidentemente, pero sino a unos meses vista. Y en España, recuerdo los datos que apuntaba antes, dice usted 9% de caída, es muchísimo, 28% de paro, pero también hay indicios de que la economía empieza a dar alguna mejoría, se ha reducido el déficit a la mitad, hay algunos indicadores que muestran mejoría. ¿Usted cree que nada de eso vale? A ver, un dato que continúa siendo absolutamente demoledor, la deuda. La deuda total española está situada en el 400% del PIB y no solamente no tiene tendencia a reducirse, sino a incrementarse. En segundo lugar, aún está vigente en España el arrastre de los planes de estímulo que se pusieron en marcha entre finales del 2009 y principios del 2010. Hay datos a nivel micro, porque claro, lo realmente curioso es que cuando se habla de estas cosas nunca se habla a nivel micro, siempre se habla a nivel macro. En España ha habido concesionarios de automóviles que en el mes de agosto, por ejemplo, no han vendido ni un solo automóvil. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque el 70% de las ventas de automóviles se hacen a crédito y los bancos no están dando créditos, bancos y cajas. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? A un nivel macro,
pueden suceder cosas, pero a un nivel micro, cuando se pasa al detalle, estas cosas no pierden importancia. Yo, por ejemplo, conozco, es un dato muy concreto, pero yo conozco un taller de automóviles que tiene un volumen de impagados de 53.000 euros. Y este señor está absolutamente convencido que no los va a cobrar nunca jamás. Esa es una de sus teorías. Usted dice que cuando hablamos de morosidad, en realidad estamos hablando de deudas que no se van a cobrar. Leí hace unos días unas declaraciones suyas que decía usted que está seguro de que Botín y Francisco González, los presidentes del Santander y del BBVA, los primeros bancos del país, decía usted que están asustadísimos. A mí no me da esa impresión. Bueno, a ver, una de las cosas, volvemos a lo de antes, una de las cosas que los stress test no han puesto sobre la mesa es la calidad de los activos de las entidades financieras. Sí, pero perdone, ¿usted cree de verdad que Botín y Francisco González están asustadísimos? Que no parece. Convencido. Lo que sucede, claro está, es que ya entramos en esa cosa que se llama el riesgo sistémico. Es absolutamente impensable que el BBVA o el Banco de Santander puedan quebrar. ¿Por qué? Porque son demasiado grandes para caer. Ahora bien, el señor Francisco González y el señor Botín saben perfectamente cuál es la calidad de los activos que tiene la banca, no solamente sus bancos, sino la banca y las cajas en general. La banca y las cajas, en España y en todas partes, no es que sea un problema español solo este, la banca y las cajas, las entidades financieras en general, tienen unos activos contabilizados a un valor que no es real. Este es un problema que empezó en Japón, que ya se presentó en Japón en los años 90 y ahora está sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, deuda pública. La banca alemana, la banca francesa, ¿a qué valor tiene contabilizada una deuda pública griega? Por ejemplo, que todos sabemos el valor que tiene, o podemos suponerlo. Es decir, la gran problemática, por un lado, es el valor de los activos que tiene la banca y, en segundo lugar, y evidentemente, la deuda que tiene la banca con otros bancos y la deuda que tienen distintas personas con la banca. Por ejemplo, supongo que habrán oído ustedes que ya está circulando una lista por ahí de sectores malditos para la banca y para las cajas. Sectores que hay una lista negra de sectores a los que no se les, no se les tiene que dar ningún crédito por su alta peligrosidad. Entonces, a ver, cuando hablemos de datos macro, que si el déficit está bajando, etcétera, etcétera, contemplemos el tema con distancia y analicemos la tendencia. ¿Cree usted, en su opinión, que todas las medidas que se han ido tomando, todo ese dinero que se ha ido inyectando a los bancos, esos billones ya con B, han servido realmente para algo o hubiera sido mejor caer en el 2007, cuando estalló la burbuja? A ver, esta es una pregunta que realmente tiene mucha miga y nadie se atreve a responder. A ver, todo ese dineral que se ha inyectado en la banca, alrededor del 25% del PIB en la Unión Europea, pocas bromas, ha servido fundamentalmente para sostener una situación. Por ejemplo, el Royal Bank of Scotland, ese banco está nacionalizado, el 80% es del Estado. Es decir, se inyectó esa cantidad enorme de dinero a la banca, a las entidades financieras para sostenerlas, para que no cayeran. Pero no nos equivoquemos, no se arregló absolutamente nada. Es decir, el problema era, por un lado, el enorme nivel de créditos, el enorme nivel de deuda que tenía la banca y, en segundo lugar, es un nivel de activos que estaban valorados contabilizados a un valor absolutamente irreal. Se ha inyectado ese dinero porque si no hubieran caído, pero el problema no se ha resuelto. Usted ha tocado un aspecto que es fundamental. ¿Cómo se arregla la situación de la banca? Yo siempre he dicho que lo primero para arreglar la situación en la banca, lo primero es que toda la porquería que tienen las entidades financieras salga a la luz. Hasta que esa porquería no salga a la luz, es decir, esa porquería, esos activos devaluados no salgan a la luz, es imposible intentar solucionar la situación de la banca. Señor Íñigo Becerra, bueno, usted en sus teorías dice incluso que una de las soluciones que van a tener que tomar los gobiernos, pues dice usted en el 2012-2013, a la vuelta de la esquina, es legalizar la marihuana. Bueno, a ver, como medida económica, dice usted. Sí, como medida económica y social. Hay un antecedente. En el año 1933 se levantó la ley seca,
¿Qué se consiguió con esto? Se consiguieron tres cosas. En primer lugar, se consiguió que la gente pudiera ahogar sus penas en alcohol de forma legal. En segundo lugar, se consiguió ingresar unos buenos dineros en impuestos. Y en tercer lugar, se consiguió liberalizar una enorme cantidad de transporte que se dedicaba al contrabando de alcohol. Bien, la tercera razón ahora actualmente no es importante. Si se legaliza la marihuana, que según dicen es una droga calmante, se va a conseguir que un nivel de población que actualmente no tiene trabajo pueda estar tranquila, puede estar calmada, y en segundo lugar se conseguirá ingresar una cantidad muy importante en impuestos. En California, en el estado de California, coincidiendo con las elecciones de noviembre, se van a realizar una serie de preguntas a la población, y una de ellas es si quieren que se legalice totalmente la marihuana. Tanto es así que el estado de California ya ha hecho un estudio del ingreso fiscal que tendría a través de esta medida y ascendería a la nada despreciable cantidad de 1.000 millones de dólares. Es decir, extrapolemos un poco y veremos los fondos que puede recaudar el Estado. Señor Niño Becerra, una última cuestión. En sus previsiones en 2006 apuntó usted una variable que no acertó. Decía que iba a haber deflación. Espérese. O sea, que cree usted que todavía va a llegar, ¿no? Bueno, sí, se nos ha acabado el tiempo. Volveremos a hablar con usted más adelante. De todas formas, deseamos de verdad que ojalá que no acierte. Muy bien, de acuerdo. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos ya a ver cómo ha cerrado definitivamente la bolsa. Gloria Prado, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes.